¿Alguna vez has sentido que algo te observa mientras entregas un pedido en la noche? Los repartidores de comida lo saben, no todas las puertas deberían abrirse. Hay lugares donde las sombras esperan y clientes que no son humanos. Antes de continuar con estas historias, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No querrás perderte lo que viene. Si escuchas un golpe en la madrugada, piensa bien antes de responder. Tal vez no seas tú quien está entregando algo, sino ellos quienes vienen por ti. ¿Conoces esa sensación extraña de que algo está mal, pero la ignoras porque piensas que solo está en tu cabeza? Pues sí. Esta historia comienza exactamente así. Soy repartidor de aplicaciones, y me gusta hacer los pedidos de madrugada porque el dinero es bueno y el tráfico es tranquilo. Pero esa noche, esa maldita noche, debí haberme quedado en casa. Eran casi las 12 de la noche cuando mi celular vibró con un pedido. El restaurante estaba lejos, pero el valor del encargo lo hacía valer la pena. El detalle raro era que la dirección de entrega no era una casa, era una mansión. De esas antiguas, que solo ves en películas de terror. Cuando recogí el paquete en el restaurante, el empleado me miró raro. Vaciló antes de darme la caja, que estaba completamente sellada con cinta negra. Buena suerte, amigo, dijo, con una sonrisa medio nerviosa. En ese momento, no le di importancia. Ya había hecho entregas a gente extraña antes, y el dinero era demasiado bueno para rechazar. Seguí la dirección y, cuando llegué, me quedé parado frente a la mansión un rato. El lugar parecía sacado de una pesadilla. Un portón oxidado chirriaba con el viento, y todas las ventanas estaban cubiertas con cortinas negras. No había ninguna luz encendida, pero el GPS insistía en que era allí. Bajé de la moto, sosteniendo la caja, y me acerqué al portón. Cuando toqué el hierro, sentí un escalofrío extraño recorrerme la espalda, como si el portón estuviera vivo. Llamé, aplaudí, pero nadie respondió. Estaba a punto de llamar al número del cliente cuando mi celular sonó. Era él. Deja la caja en el suelo, frente a la puerta, y vete, susurró una voz al otro lado. Intenté preguntar quién era, pero la llamada se cortó. Miré la caja en mis manos, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Había algo en ella que parecía mal. Era demasiado ligera, como si estuviera vacía, pero al mismo tiempo sentía un peso en el alma solo al sostenerla. Decidí hacer lo que el tipo pidió. Subí las escaleras que crujían como madera vieja y dejé la caja frente a la puerta. Cuando me giré para bajar, escuché el sonido de algo pesado deslizándose. Miré por encima del hombro y vi la puerta de la mansión abriéndose sola. Pero no estaba oscuro allí dentro. Había una luz tenue, como si alguien hubiera encendido una vela. Y entonces ocurrió. Una mano. No, no era una mano normal. Era huesuda, como si perteneciera a un cadáver, con piel estirada y uñas tan largas que parecían garras. Salió de la oscuridad y jaló la caja con rapidez. No lo pensé dos veces. Corrí hacia mi moto y me largué de allí. Pero la historia no termina ahí. Cuando me detuve en un semáforo para respirar y tratar de entender lo que acababa de pasar, sentí algo extraño. Miré por el retrovisor y, amigo, casi me caigo de la moto. La caja estaba allí, en el asiento trasero. La sangre se me heló. Sabía que había dejado esa maldita cosa en la casa. ¿Cómo podía estar de vuelta? Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero la calle estaba desierta. Con el corazón acelerado, paré la moto y tiré la caja al suelo. Saqué mi celular para llamar a alguien, pero cuando volví a mirar, la caja estaba de vuelta en la moto. A estas alturas, ya estaba perdiendo la cabeza. Decidí abrir la caja. Pensé que, si descubría lo que había dentro, todo esto tendría sentido. Y, amigo, nunca debí haberlo hecho.
Cuando rompí la cinta negra y levanté la tapa, sentí un olor extraño, una mezcla de flores marchitas y podredumbre. Dentro había una foto. Era una foto mía. No de años atrás ni nada así. Era una foto mía esa misma noche, corriendo de la mansión. Casi dejé caer la caja. ¿Cómo era posible? Apenas podía respirar. Todo en mí decía que debía deshacerme de eso, pero algo me lo impedía. Era como si la caja estuviera conectada a mí, como si estuviera esperando algo o a alguien. En los días siguientes, empecé a notar cosas extrañas. Ruidos en mi casa durante la noche, sombras que se movían cuando no estaba mirando. Y, cada vez que salía a trabajar, esa caja estaba allí. En el asiento de la moto, en la acera, incluso en el maletero del coche. Hoy ya no hago entregas. Ni siquiera salgo de casa. La caja está aquí, en la esquina de mi habitación, mirándome. Sí, mirándome. Porque ahora tiene un ojo. No me preguntes cómo. Solo sé que me observa, todo el tiempo. Si estás pensando en tomar ese turno de última hora, solo para ganar un poco más, piénsalo 2 veces. A veces, hay encargos que no están hechos para ser entregados. Trabajar como repartidora de madrugada ya me había puesto en situaciones bastante raras, pero nada se compara con lo que pasó aquella noche. Me llamo Beatriz, aunque todos me dicen Bea. Llevaba apenas un mes trabajando, y como novata, siempre me tocaban los peores turnos. El horario de madrugada era solitario, pero el dinero valía la pena, o al menos eso creía. Eran como las 2 de la madrugada cuando llegó un pedido. La dirección era extraña, no aparecía bien en el GPS. Era en una zona alejada, cerca de un campo que nunca había visto antes. Miré el valor, y aunque era alto, tuve esa corazonada de esto va a salir mal. Pero, ya sabes, hay cuentas que pagar. Llegué al restaurante y el personal estaba un poco raro. La chica del mostrador me entregó el paquete, pero me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de lástima y miedo. Buena suerte, dijo en voz baja. El paquete era liviano, pero tenía un olor dulce que me revolvía el estómago. Me subí a la moto y seguí la dirección. Cuando llegué, el lugar se sentía mal. No hay otra manera de describirlo. Era un campo vacío, con un único poste de luz parpadeando. El viento hacía un sonido extraño, como un silbido grave. Antes de que pudiera pensar en regresar, una mujer apareció de la nada. Literalmente, de la nada. Alta, delgada, con un vestido blanco que parecía flotar. Su cabello cubría casi todo su rostro, pero se notaba que era pálida, demasiado pálida, como si nunca hubiera visto el sol. Extendió la mano sin decir nada, y le entregué el paquete. Cuando su mano tocó la bolsa, sentí un escalofrío, como si la sangre se congelara en mis venas. Ella abrió el paquete allí mismo, frente a mí. Dentro había, no sé, parecía comida, pero estaba toda cubierta de moho, con gusanos moviéndose. La mujer me miró y sonrió. Pero su sonrisa estaba mal, demasiado grande, como si las comisuras de sus labios fueran a desgarrarse. Esto no es lo que pedí, dijo con una voz baja y arrastrada. Vuelve y trae lo correcto. No sabía qué hacer. Solo asentí con la cabeza y regresé al restaurante. Cuando llegué y expliqué la situación, para mi sorpresa, no hicieron preguntas. Simplemente me dieron otro paquete. Este era más pesado, pero aún tenía ese olor dulce que revolvía el estómago. Volví al campo. La mujer seguía allí, en el mismo lugar, con la misma sonrisa. Le entregué el segundo paquete. Ella lo abrió, miró y repitió, esto no es lo que pedí. Vuelve y trae lo correcto. Eso empezó a asustarme de verdad, pero no quería perder el pedido ni la calificación. Regresé al restaurante,
pero esta vez el lugar se veía diferente. Las luces estaban más tenues, y el chico que me atendió me miró como si estuviera viendo un fantasma. Me entregó otro paquete, aún más pesado, y susurró: deberías detenerte. Ignorando la advertencia, tomé el pedido y volví al campo. Pero esta vez, el camino parecía más largo, y el GPS empezó a fallar. Cuando finalmente llegué, la mujer no estaba sola. Detrás de ella había personas, o algo parecido a personas. Eran sombras humanas, inmóviles, pero podía sentir sus ojos sobre mí. Entregué el tercer paquete, y ella lo abrió. ¿La misma reacción? Esto no es lo que pedí. Vuelve y trae lo correcto. Todo mi cuerpo temblaba. Aquello no tenía sentido. Decidí dejar el pedido allí e irme. Cuando subí a la moto, me di cuenta de que el tanque estaba vacío. Juro que lo había llenado antes de salir. Miré hacia atrás y vi a la mujer acercándose. Sonreía más ampliamente ahora, y el olor dulce del paquete parecía extenderse por el aire. Intenté correr, pero mis pies no se movían. La mujer se acercó tanto que podía sentir su respiración. No puedes irte hasta que me traigas lo que quiero, dijo. De repente, desperté en mi cama. Era como si nada hubiera pasado. Miré el celular y vi que había dormido 14 horas seguidas. Pensé que todo había sido una pesadilla, hasta que mi teléfono vibró. Era un pedido de entrega. ¿La misma dirección? ¿La misma descripción? Desde entonces, no puedo escapar. No importa lo que haga, siempre termino regresando a ese campo, viendo a esa mujer y escuchando las mismas palabras: esto no es lo que pedí. Si eres repartidor, ten cuidado con los pedidos extraños. A veces, el cliente no solo quiere comida, te quiere a ti. Siempre he aceptado cualquier entrega, sin importar el lugar o la hora. Trabajar como repartidor de aplicaciones no es fácil, así que tomas lo que llega. Pero hay una noche, una maldita noche que nunca olvidaré. Debería haber escuchado mi instinto y rechazarla, pero no, el pago parecía demasiado bueno. Eran casi las 3 de la madrugada. La aplicación notificó un pedido y, como ya estaba en la calle, lo acepté de inmediato. Pero la dirección, hombre, la dirección ya era sospechosa. Estaba en una zona alejada, en una calle de la que nunca había oído hablar. Miré el mapa y vi que el lugar estaba en medio de la nada. Solo unas casas viejas y mucha maleza alrededor. Cuando llegué al restaurante para recoger el pedido, el empleado parecía nervioso. Me entregó la bolsa y dijo, sin mirarme: buena suerte. Eso ya me puso en alerta, pero, como siempre, el trabajo es el trabajo. El viaje hasta la dirección fue una pesadilla. La carretera estaba llena de baches, sin iluminación, y parecía que la noche estaba más oscura de lo normal. Cuando finalmente llegué, vi que era una casa vieja, prácticamente en ruinas. Las ventanas estaban rotas, y la puerta parecía tan hinchada que daba la impresión de que nadie la abría desde hacía años. Bajé de la moto y me quedé ahí, parado frente al portón. El viento hacía un ruido extraño, como si susurrara. La maleza alta alrededor parecía moverse, pero no había nadie. Grité, aplaudí, pero nadie apareció. La aplicación decía que era allí. Decidí acercarme. En cuanto toqué la puerta, ésta se abrió lentamente, con ese chirrido típico de las películas de terror. No había nadie del otro lado. Todo estaba oscuro, pero pude distinguir una sala llena de polvo, con muebles cubiertos por sábanas. Aquello parecía más una escena de abandono que una casa donde alguien viviera. ¿Hay alguien aquí? Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Fue entonces cuando lo oí. Pasos. Lentos, pesados, viniendo de algún lugar dentro de la casa. Una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre, al menos creo que lo era.
Estaba encorvado, con ropa rasgada y la piel pálida, casi gris. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, pero lo poco que vi me heló la sangre. Sus ojos estaban hundidos, como si no tuvieran vida, pero al mismo tiempo me miraban de una forma que hizo que mi corazón se acelerara. No dijo nada, solo señaló hacia una esquina de la sala. Seguí el gesto y vi una mesa, con una silla y un sobre. No tenía nada que ver con comida. La bolsa que traje parecía fuera de lugar ahí, pero aún así, la coloqué en la mesa y me quedé esperando. El hombre se acercó, lento, arrastrando los pies. Tomó el sobre y me lo entregó. «Es para ti», dijo, con una voz ronca, casi como un susurro. Tomé el sobre, sin saber qué hacer. Era pesado, como si tuviera algo más que papel dentro. Cuando volví a mirar, el hombre ya no estaba. Había desaparecido. La sala estaba vacía, y la puerta detrás de mí estaba cerrada. Ese momento fue puro pánico. Quería salir de allí lo más rápido posible, pero antes de que pudiera moverme, escuché un sonido proveniente del interior de la casa. No era un sonido humano. Era algo gutural, como un gruñido mezclado con un llanto. Corrí hacia la puerta y empecé a tirar del picaporte, pero no se abría. Mi corazón estaba desbocado, y el gruñido se hacía más fuerte, más cercano. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo del pasillo, empezó a formarse una sombra. No tenía una forma definida, pero se podían ver ojos brillando en medio de esa oscuridad. Desesperado, empecé a golpear la puerta, gritando para que alguien me ayudara. Cuando volví a mirar, la sombra estaba más cerca. Podía sentir su olor. Era una mezcla de carne podrida y hierro. Finalmente, la puerta se abrió. Caí hacia afuera, directo al suelo. Cuando me giré, la casa estaba completamente oscura, como si nadie hubiera estado nunca allí. Subí a la moto y me fui tan rápido como pude. El sobre todavía estaba conmigo, pero no quise abrirlo en ese momento. Solo lo hice cuando llegué a casa, todavía temblando. Dentro del sobre había una llave. Una llave vieja, oxidada, y junto a ella, una foto. En la foto, había una mujer sosteniendo a un bebé. Pero lo más aterrador es que, al fondo, podía ver la casa donde había hecho la entrega y a alguien mirándome desde la ventana. En la parte trasera de la foto, había un mensaje escrito a mano, con una caligrafía torcida y sombría. Asterisco: la casa del infierno siempre tendrá sus puertas abiertas para el portador de la llave. Asterisco. Mi corazón casi se detuvo. En ese instante, las luces de mi casa parpadearon, y un olor extraño comenzó a llenar el aire. Era ese mismo olor a carne podrida mezclado con hierro. Antes de que pudiera hacer algo, escuché un chirrido. Era la puerta de mi sala, abriéndose sola. Y, en la oscuridad, los ojos de la sombra estaban ahí, esperándome. Siempre pensé que trabajar como repartidor era peligroso solo por el tráfico o los robos. Nunca se me pasó por la cabeza que el verdadero peligro podría ser algo mucho peor. Pero esta entrega me lo demostró. Era una noche común, de esas tranquilas, demasiado tranquilas. Hacía frío y casi no había nadie en la calle. La aplicación sonó, y acepté sin mirar mucho. El restaurante estaba cerca, y el pago parecía bueno. ¿La dirección? Un parque. Me pareció raro, pero no era la primera vez que alguien pedía entregar en lugares abiertos. Cuando llegué al restaurante, el pedido ya estaba listo. Era solo una bolsa pequeña, muy ligera. Pero lo que me incomodó fue la caja negra sellada que estaba dentro. Pregunté al encargado qué era, pero solo encogió los hombros y dijo: «Haz la entrega rápido». Tomé la moto y me dirigí al parque. En el camino, empecé a sentir una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando.
Miré a los lados, pero la calle estaba desierta. Solo estaba yo y el sonido del motor de la moto cortando el silencio. Cuando llegué a la entrada del parque, la sensación empeoró. Era uno de esos parques grandes, con senderos para caminar y árboles por todas partes. Pero a esa hora parecía abandonado. Ni siquiera los postes de luz funcionaban bien, solo algunos parpadeaban, iluminando apenas el camino. La dirección en la aplicación decía que debía ir al centro del parque, cerca de un banco. Dejé la moto en la entrada y empecé a caminar. Cada paso parecía hacer eco, incluso en la tierra. Y lo peor era el silencio. No había grillos, ni viento, nada. Solo el sonido de mis pasos y mi respiración. Llegué al banco. Estaba viejo, con pintura descascarada y partes de madera podrida. Dejé la bolsa ahí y me dispuse a tomar una foto para probar la entrega, pero, antes de lograrlo, escuché un ruido detrás de mí. Era un crujido, como si alguien hubiera pisado ramas secas. Me giré rápido, pero no vi nada. El sendero estaba vacío. Sin embargo, el ruido volvió. Esta vez, parecía más cerca. ¿Hay alguien ahí? Mi voz salió temblorosa. Ninguna respuesta. Volví al banco y tomé la foto, pero cuando miré la pantalla del celular, casi lo dejo caer. Había algo detrás del banco, en la oscuridad. Una silueta, alta, mucho más alta que una persona normal. Estaba inmóvil, pero se sentía como si me estuviera mirando. Di un paso atrás y la cosa se movió. No caminó, no corrió. Simplemente se distorsionó, como si fuera una sombra viva, cambiando de forma. Solo estoy haciendo mi trabajo, murmuré, como si eso pudiera protegerme. De repente, la cosa desapareció. Miré a todos lados, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de ser observado se volvió más intensa. Comencé a caminar rápido de regreso a la moto, tratando de convencerme de que estaba imaginando todo. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro. Débil, pero claro como el agua. No te vayas. Me estremecí por completo. Intenté ignorarlo, pero el susurro volvió, más alto, y esta vez parecía venir de todas las direcciones. Quédate. Corrí. No miré atrás. Cuando llegué a la moto, parecía diferente. El tanque de gasolina, que sabía estaba lleno, estaba vacío. No tenía sentido. Aún así, intenté encender el motor, pero no arrancaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que el parque ya no estaba vacío. En las sombras, entre los árboles, se veían formas moviéndose. Primero una, luego dos, tres, decenas. Todas altas, distorsionadas, con movimientos erráticos, como si cada una de ellas hubiera salido de una pesadilla. Comenzaron a acercarse, y el aire se volvió pesado, difícil de respirar. El silencio fue reemplazado por un sonido bajo, como una mezcla de gritos ahogados y risas grotescas. Sin otra opción, corrí a pie. El sendero parecía más largo que antes, como si el parque hubiera cambiado. Los árboles parecían cerrar el camino, y la luz de los postes parpadeaba más rápido, casi como si me advirtiera que debía rendirme. Finalmente, vi la salida del parque. Pero, frente a ella, estaba una de las cosas. A diferencia de las demás, esta no se movía. Estaba esperándome. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y, por primera vez, escuché algo claro proveniente de ella. Ya hiciste la entrega. No pensé. Salté hacia un lado, saliendo del sendero, y corrí por el pasto. Escuché pasos detrás de mí, muchos, y la risa grotesca parecía seguirme. Mi pecho ardía, mi cabeza daba vueltas, pero seguí corriendo hasta que finalmente llegué a una calle iluminada. Cuando miré atrás, el parque estaba vacío. Pero la bolsa, esa maldita bolsa, estaba en el suelo, justo frente a mí. No sé cómo llegó ahí, pero no la toqué.
Me fui tan rápido como pude y traté de olvidar. Pero, días después, empecé a notar cosas extrañas. Mi sombra no se mueve igual que yo. A veces, siento que es más alta, más distorsionada. Y, todas las noches, antes de dormir, escucho el mismo susurro. No te vayas. Era una noche como cualquier otra, o al menos debería haber sido. Estaba terminando mi turno, ya cansado, con la moto encendida y listo para irme a casa. Cuando el celular sonó, pensé que sería solo un pedido de última hora, pero al ver la dirección, sentí un escalofrío. El lugar estaba apartado. Muy apartado. Una casa aislada al final de una calle, casi en medio de la nada. Fui al aplicativo para verificar, con el dinero que prometían, no dudé ni un momento. Acepté el pedido. Pero algo estaba extraño. No sabía explicarlo, pero sentía que esta entrega iba a ser diferente. Antes de seguir, mi teléfono sonó nuevamente. Era Marcos, mi amigo de la infancia. Sonaba nervioso, casi en pánico. Amigo, necesitas ayudarme. Yo. Ya no aguanto esto. Necesito deshacerme de esto, no puedo seguir así. Solo tú puedes hacerlo por mí. Esa voz temblorosa no era normal. Marcos nunca se había mostrado así antes, siempre fue ese tipo de persona que mantenía la calma en cualquier situación. Algo no estaba bien. ¿Qué está pasando, Marcos? ¿Dónde estás? Pregunté, preocupado. Él dudó, parecía que había algo más, pero finalmente respondió. Estoy en una casa, aislada, al final de una calle. Ella me eligió. Ayúdame, amigo. Solo tú puedes ayudarme. Te lo ruego, deshazte de esto. Sonaba desesperado, casi llorando. Miré la dirección nuevamente y señalé el mapa. Estaba exactamente en el lugar donde iba a hacer la entrega. No lo pensé dos veces. Tranquilo. Ya voy, Marcos. Espérame. Colgué y aceleré la moto. Algo me decía que esta entrega no iba a ser nada sencilla. El camino parecía más largo de lo normal, y cuanto más me acercaba, más aumentaba la sensación de incomodidad. El aire estaba denso, y una fina niebla comenzó a cubrir la carretera. Todo parecía en cámara lenta, como si me estuviera llevando a un lugar en el que no quería estar. Llegué a la calle y casi no pude ver nada. La oscuridad parecía tragar toda la calle. Las casas eran viejas, con las fachadas cayéndose a pedazos. El silencio era tan denso que podía escuchar el viento golpeando los árboles, que se movían con una ligereza mórbida. Solo quedaba un camino, y ese era el que debía seguir. La casa estaba allí, al final de la calle, rodeada por una cerca oxidada y con un portón de hierro que crujía con el viento. Todo estaba cubierto de suciedad y óxido, como si nadie hubiera estado allí en mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, parecía viva. Era una casa que observaba. Me sentí observado, pero seguí adelante. La puerta estaba entreabierta. No sabía qué me esperaba del otro lado, pero seguí adelante. Tan pronto como entré, el aire se volvió más denso. El olor a moho y descomposición era insoportable, y el suelo crujía bajo mis pies, como si el mismo lugar se estuviera retorciendo. ¿Marcos? Llamé, intentando calmar la ansiedad. Nada. El silencio fue la única respuesta. Fui hacia el fondo de la casa, donde una puerta de madera oscura se destacaba, en contraste con el resto de la casa. Estaba cerrada, pero no trancada. Sabía que allí estaba él. Cuando abrí la puerta, me encontré con Marcos, pero algo estaba muy mal. Estaba pálido, con los ojos muy abiertos, mirando al vacío con una expresión perdida. Su boca temblaba, pero no podía hablar. Estaba casi como poseído.
Algo dentro de él había cambiado. Marcos, ¿qué está pasando?, pregunté, intentando entender lo que estaba sucediendo. Él señaló, con un gesto lento, hacia la mesa al lado. Allí había un sobre. Un sobre simple, sin nada de especial. Pero mi cuerpo se congeló cuando vi la llave sobre la mesa. No era una llave cualquiera. Era una llave antigua, con símbolos extraños grabados en ella, que nunca había visto antes. Esta llave, ¿es la única forma de librarme de esto? Ayúdame. No puedo, susurró, pero el dolor en su voz era palpable. Sin saber qué hacer, tomé la llave y el sobre. Dentro había una foto. La miré y casi dejó caer el papel al suelo. Era una foto de la casa, pero lo más extraño era que en ella, yo estaba. Yo, parado en la puerta de la casa, sosteniendo la llave. Y lo más macabro de todo, la sonrisa siniestra que aparecía en mi rostro, una sonrisa que no reconocía. Miré a Marcos, y por primera vez, entendí lo que él intentaba decirme. La llave no era solo para la puerta de la casa. Era la llave para el alma. La llave de una maldición que él había traído dentro de sí, y ahora, era demasiado tarde. Marcos, me engañaste, susurré, antes de comenzar a recitar las palabras que estaban grabadas en mi mente. Las palabras que había escuchado tantas veces, pero nunca pensé que tendría el valor de decir. Él intentó gritar, pero las sombras de la casa comenzaron a levantarse, envolviéndolo, arrastrándolo hacia el centro de la sala. La casa estaba viva. Y estaba tomando su alma. Ya no podía dar marcha atrás. Él me había usado como cebo, y me di cuenta demasiado tarde. Lo que parecía un pedido de ayuda, en realidad, era un sacrificio. La casa quería más que solo su alma. Quería al portador de la llave. El cuerpo de Marcos fue absorbido por las sombras, y su alma quedó atrapada allí, para siempre. El aire se volvió más denso, y una voz baja y profunda resonó por toda la casa. Asterisco: la casa del infierno siempre tendrá sus puertas abiertas para el portador de la llave. Asterisco. Sentí la llave en mi mano, fría y pesada. Miré el sobre y vi el mensaje claro. La casa ahora me reconocía. Yo, el repartidor, me había convertido en el nuevo portador. La maldición no terminaba allí. Ella me llamaría de vuelta. Siempre. Intenté salir, pero las puertas se cerraron solas. Ya no había forma de escapar. Ahora, lo que Marcos había cargado, yo también lo llevaba. Soy el nuevo guardián. Soy el nuevo propietario. Y la casa del infierno siempre tendrá sus puertas abiertas para mí.